Amén, gloria a Dios. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza en Cristo Jesús porque somos remanentes. Amén. Esta generación que estamos aquí de jóvenes, somos la esperanza, el futuro que vamos a dejar a la siguiente generación. Amén. Mientras estaba parado ahí atrás con mi esposa Grace y el bebé, entró el copastor Arturo del Ministerio de Inglés de Niños. Entró, me miró, me abrazó y me dijo: hay esperanza. Amén. Y lo tocó al bebé. Él va a salvar una generación también. Amén. Y muchos de nosotros aquí vamos a tener hijos también. Y nuestros hijos salvarán su generación en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero hoy nos toca a nosotros. Esa es la esperanza, en el nombre de Jesucristo. El título de hoy es: Dios suplirá todo. Hay esperanza porque somos remanentes. Nosotros siempre tenemos que tener esto claro en nuestra vida de fe. Hay esperanza en Cristo Jesús porque somos remanentes. Hay esperanza en Cristo Jesús porque nuestra identidad cambió. De Juan 8:44 cambió a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Hay esperanza, porque descubrimos a través de Cristo que no hay que hacer la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Primera de Corintios 3:16 dice que hemos recibido el Espíritu de Dios con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza en Cristo Jesús? Porque mientras antes nosotros estábamos cansados, estresados, no sabíamos dónde descansar, un día a través de Cristo descubrimos el Evangelio, descubrimos el verdadero poder, y cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Dios responde las oraciones. Juan 14:14. Todo lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Cuando estamos cansados, dice el Señor: venid a mí y yo os haré descansar. Hoy en Cristo Jesús nosotros podemos descansar. Podemos tener la mayor dificultad, podemos pasar el peor momento, pero en Cristo Jesús podemos tener paz verdadera y descansar. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Hay problemas físicos que se levantan en el mundo. Hechos 8 del 4 al 8. Hoy en día ha entrado una enfermedad nueva al mundo, el ébola, que está matando a mucha gente en África. Hay esperanza. ¿Esa esperanza está en dónde? Esa esperanza está en dónde? Está en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque en Cristo Jesús está todo el poder y la autoridad para echar fuera las enfermedades y los demonios. Porque en Cristo Jesús está todo el poder para echar fuera escorpiones y enfermedades. Marcos 3:15, Lucas 10:19. Solo en Cristo Jesús este estado se puede echar de lado. Solo en Cristo Jesús. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque en Jesucristo nosotros cambiamos nuestro destino. El destino del infierno lo cambiamos solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo nosotros podemos ser ¿qué? Filipenses 3:20, podemos ser ciudadanos del cielo. Solo a través de Jesucristo. Hay esperanza porque no vamos a dejar un legado de maldición a nuestra futura generación. Mateo 27:25, sino vamos a dejar un legado ¿de qué? De discípulos evangelistas como nosotros. Mateo 28:16 al 20. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza. Y todo esto tenemos que creer siempre como remanentes, como hijos de Dios, porque somos discípulos. Hay ángeles que nos protegen, Hebreos 1:14. A donde vayamos, hay ángeles que nos siguen. Cuando oramos, hay ángeles que se movilizan. Amén. Amén. Este lugar está lleno de ángeles en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza porque somos remanentes en Cristo Jesús. Amén. En resumen, tenemos autoridad para los 6 estados del no creyente, de la persona no creyente. Tenemos autoridad sobre eso. Esto no se aplica a nuestra vida, porque la esperanza está en Cristo. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo muere en nosotros, tenemos respuesta de oración,
tenemos poder y autoridad, somos ciudadanos de los cielos, estamos llamados para hacer la evangelización del mundo y tenemos un ejército de ángeles que nos protegen diariamente. Tenemos esperanza. Esto nos lleva a nosotros a hacer que una identidad, hijos de Dios, en Cristo Jesús. La semana pasada nos hemos reunido con los estudiantes universitarios. Y hay chicos que vienen de diferentes denominaciones. Presbiterianos, pentecostales, bautistas, diferentes. Darapán, diferentes denominaciones. Y cada uno viene grabado con ese ADN. Yo soy pentecostal. Yo soy bautista. Yo soy presbiteriano. Yo soy Darapán. Se ha grabado eso en nosotros. Y dejamos de lado lo más importante, de decir que somos principalmente hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que ha invadido Latinoamérica hoy en día. Mucha gente se identifica con una denominación y no nos identificamos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios me ha dado la gracia en oración para crear un eslogan que diga: no importa si eres presbiteriano, no importa si eres pentecostal, no importa si eres bautista, no importa si eres Darapán, una vez al mes nos vamos a reunir todos juntos para glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo y pararnos primero como hijos de Dios y segundo para salvar el pueblo hispanohablante, para cambiar esa cultura. Porque es triste ir al campo y encontrarnos con jóvenes como nosotros que pasamos las mismas dificultades cuando llegamos a un país extranjero. Y antes de compartir la palabra que pregunta: ¿eres pentecostal? Porque si eres pentecostal, yo no puedo ir a tu iglesia. ¿Eres presbiteriano? Porque si eres presbiteriano, yo no puedo ir a tu iglesia. ¿Eres bautista? Porque si no eres bautista, yo vengo de una corriente bautista y no puedo mezclarme con... Y se pierde la esencia principal, que es el Evangelio en Cristo Jesús. Ese ADN que nosotros tenemos que influenciar es en Cristo Jesús, el ADN espiritual que está dando ahí el mensaje. Por eso cuando a mí me preguntan eso, yo digo: yo no soy ni presbiteriano, yo no soy ni bautista, yo no soy ni pentecostal, yo soy hijo de Dios. Y Darapán no es una denominación. Darapán es el aposento alto de Marcos. Es el evangelismo bíblico que hay en la Biblia. Amén. Y tengo un regalo para ti. ¿Quieres saber cuál es? Sí, Cristo Jesús. Vamos a trabajar como hijos de Dios. Y yo les digo, no digan que son miembros de la iglesia hispana Emanuel. Yo no quiero eso para los jóvenes tampoco. No se identifiquen: yo soy miembro de la iglesia hispana Emanuel, yo soy miembro de la iglesia Yoído, yo soy miembro de esa iglesia. No, mentira. Párense como hijos de Dios, porque de acá a 2 años o a 3 meses ya no van a estar en Corea. ¿Y miembros de qué van a ser? ¿Miembros de qué iglesia? Del cuerpo de Cristo. Ese es Darapán. Darapán es tener identidad en Cristo Jesús. Se resuelven los 6 estados del no creyente, ganamos 7 bendiciones y tenemos identidad como hijos de Dios. Eso es lo que nuestro pueblo hispanohablante necesita. Y cambiar esa cultura errada que hay, de separarse por denominaciones o separarse por manera o formas de creer. ¿Por qué? Porque solo Cristo, y lo voy a poner acá otra vez, porque solo Cristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solo Jesucristo, en el mundo hay muchas religiones, pero solo Jesucristo puede bloquear ¿qué? Los desastres. Solo Jesucristo termina con el poder de ¿quién? De Satanás. Solo Jesucristo cambia nuestro destino ¿de qué? De infierno. Pueden haber muchas religiones, está bien, pero en el vocabulario bíblico, para escapar de los desastres de Satanás y del infierno, solo hay un Salvador. Ese es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y además en la Biblia
Cuando leemos Filipenses, Pablo siempre dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No hay ninguna parte en la Biblia donde dice, sigue la religión, comunica la religión, escucha la religión, permanece en la religión. No dice eso. Dice, permanece en el Evangelio, crece en el Evangelio, comparte el Evangelio. Estamos en el Evangelio. Habla del Evangelio. Hablar del Evangelio es hablar de la buena nueva. ¿Hablar de quién? De solo Jesucristo. ¿Amén? Amén. Amén. Esta semana estuve con los chicos de la universidad que vinieron la semana pasada. Y en el foro compartimos. Les pregunté, ¿qué les ha parecido la reunión del domingo? ¿Cómo se han sentido ustedes? Y hay una característica que todos han respondido de la misma manera, sin conocerse. Y han dicho, Juan, esto es algo especial para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a Corea y no conocemos a nadie. Y hemos encontrado un lugar donde podemos expresarnos, donde podemos querernos, donde podemos ver que hay jóvenes como nosotros que están pasando la misma experiencia que nosotros. Y se ríen y dicen, no somos los únicos que sufrimos. Hay otros chicos que también la están pasando mal. Pero cuando oramos en el nombre de Jesucristo, entonces hay obras que se empiezan a levantar a nuestra vida. Y han llegado a la universidad y han comentado a otros chicos, a otros amigos, les han dicho, mira, fuimos un domingo a la iglesia, se reunieron jóvenes como nosotros para estar ahí compartiendo. Y los chicos, amigos, les han dicho, yo quiero ir la próxima vez, invitan. Y yo dice que, perdón, espérate. ¿Qué dices? No, que quiero ir la próxima vez, invitan. Y para ellos es algo tremendo. ¿Por qué? Hay una razón. Porque nunca en su vida alguien le ha dicho que quiere ir a la iglesia de esa manera y de esa forma tan natural como se lo han dicho. Siempre uno invita a la iglesia, vamos a la iglesia. Y la gente dice, sí, el latino especialmente, ¿no? El español, no sé, también igual. Dice, sí voy, sí, nos encontramos a las 3, ahí en la estación yo te espero. Uno llega, 3, 3:10, 3:20, 3:30, y después te mandan un mensaje, oye, lo siento, de verdad, no pude llegar para la próxima. Y uno dice, está bien. Y uno que está, ¿no? Uno se levanta en la mañana y dice, la vida no vienen mis amigos a la iglesia, voy a poner un buen traje, lo voy a ir bien, lo voy a esperar chévere. Y está así, ¿no? Y uno comparte en la mañana, oye, hoy van a venir unos amigos a la iglesia, hay que esperar. Y los amigos no llegan. Y uno está pensativo en la tarde, pensando, no llegar, me escribieron un mensaje, no pueden venir. Y uno se queda así, ¿no? Y hasta a veces eso le roba la gracia a uno en el culto. Porque uno empieza a escuchar la palabra y uno está, me hubiera gustado que mis amigos escuchen eso también, que crean conmigo también en el Evangelio. Pero en este caso, le están diciendo, yo quiero ir. Y es como, es un milagro que otro joven diga, yo quiero ir. Algo natural, algo que no sucede comúnmente. ¿Por qué? Es simple. Porque si tenemos a Cristo, ¿qué hay imposible para los hijos de Dios? Si disfrutamos nosotros de Cristo, si nosotros mismos empezamos a disfrutar de Cristo, la persona que está al lado va a ver que yo tengo algo distinto. Y puedo seguir siendo loco, bromista, puedo seguir siendo como soy, pero mi estado espiritual que tiene a Cristo automáticamente va a contagiar a la otra persona. Y va a hacer ver, este no estaba así antes. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hacen en la iglesia? Nada. Voy a orar, glorifico a Dios y conozco a un Cristo que está vivo, a un Cristo que tiene poder, a un Cristo que sana. Y cuando oro en el nombre de Jesucristo, mi fuerza se restablece, puedo estudiar, puedo disfrutar, puedo recibir respuesta a mi oración. Aunque me veo débil, tengo fuerza espiritual, identidad espiritual, autoridad espiritual en Cristo Jesús. Aunque yo soy carente, estoy completo en Cristo, porque en Él todo lo puedo y todo me fortalece. Aunque me faltan muchas cosas todavía,
Dios suple mis necesidades porque estoy dentro de Cristo, dentro del Evangelio. Amén. Un día antes que el bebé nazca, ya mi esposa llegaba a Estados Unidos y yo no tenía la cuna. No tenía la cuna para el bebé. Lo principal, ¿no? Para un bebé, para que pueda dormir. Y comencé a preguntar cuánto está la cuna. No estoy pidiendo cuna, por si acaso. Voy a contar la historia. Y empecé a preguntar en las tiendas la cuna. 400.000, 500.000. Y yo decía, válgame Dios, decía yo. Una de 400.000 que viene con llantas, que tiene cine, qué cosa. Si tuviera mi abuelito vivo, estoy seguro que él lo hubiera hecho de madera. Los abuelitos son muchos para él. Y nada, dije, bueno, no, yo no tengo esa economía, Señor, así que ahí está. Ahí tú lo has traído al mundo, ahí tienes un plan con él, ahí está. Yo estoy buscando humanamente la cuna dentro de mis posibilidades, pero yo no puedo más, ahí te lo entrego, ahí está. Yo necesito una cuna para el 18 de julio, que llega. Ahí está, en el nombre de Jesucristo. Y ya faltaban 3 días para que llegue. Y no había cuna. Así que voy a hacer un arapán en la casa de una hermana en Cristo Jesús. Y nuestra hermana le gusta mirar el Facebook, ¿no? Y de pronto entra al Facebook y encuentra en una tienda, o sea, en el Facebook hay un grupo donde están los de la base americana, donde rematan cosas. Y justo en el momento que ella entra, postea una cuna completa. Y dice abajito, el que desea, por favor, el que mande el primer mensaje, para ese será. Y justo en el minuto, en el segundo, en la milésima de segundo que ella entra a Facebook, postean esa foto. Se vende cuna de segunda mano. Ella puso, al minuto que ella entró ahí, a los 10 segundos que ella entró, lo postearon, ella agarró y dijo, yo la quiero. Y me avisó, Juan, ya tenemos cuna. Y yo dije, amén en el nombre de Jesucristo. Dios suple todo. Filipenses 4:19. Dios suple todo. Era una cuna de segunda mano. Me costó, le digo cuánto me costó. Me costó 60.000 bolas. Una buena cuna, porque yo después cuando la fui a recoger, cuando de segunda la fui a recoger, la arreglé un poquito, la miré la marca después, que no la voy a decir, evidentemente. Miré la marca y dije, no, yo no, o sea, si yo hubiera querido comprar esa cuna, no hubiera podido. Porque es una buena cuna, con su colchoncito y todo bien bonito, sus rejitas, ahí está. Y ahí está la respuesta para los hijos de Dios. No porque sea Juan, no porque esté a cargo de este ministerio, no es eso, es simple. Hijo de Dios en Cristo Jesús. Todo lo desastre se bloquea, todas las fuerzas de Satanás se derrumban y nuestro destino de infierno ha cambiado. Está preparado, Dios suple a los hijos de Dios. Dios suple, en el campo Dios suple. Y ya está. Pero si yo me afano y me esfuerzo y quiero yo pedir con mi fuerza, porque para mí hubiera sido muy fácil pedirme prestado, sinceramente. Llamo a un amigo y le digo, mira, necesito este dinero, por favor préstame. Hubiera sido fácil hacer eso. Pero dije no. Tengo que testificar el Evangelio, Señor. Tienes que darme evidencia para yo poder crecer espiritualmente también y poder testificar a Cristo Jesús. Y ahí está la evidencia. Y cuando leí esta parte de Filipenses 4:19, Dios suple a los hijos de Dios. Dios suplirá todo, además dice, suplirá, está hablando del futuro, que todo ya está dado a los hijos de Dios. Suplirá todo a los hijos de Dios, todo lo que os falta. No lo que te gusta, dice, ni lo que necesitas, ni tu capricho, no dice eso. Dice todo lo que os falta para que gane ¿qué? Para que gane el Evangelio. Dios suple cuando nosotros nos movemos de acuerdo al Evangelio, al evangelismo. Dios suple cuando nos movemos de acuerdo al plan de Dios en nuestra vida. No vamos a pedir un carro de último año cuando no tiene nada que ver con el Evangelio. Dios no lo va a suplir. Porque no tiene nada que ver. No vienes a la iglesia, te vas a pasar con tu carro que va a moverlo por otro lado. Pero si es conforme al Evangelio, si es conforme al evangelismo,
si es conforme a lo que Dios está planeando para tu vida, Dios lo suple. Porque es el deseo de Dios, es que el Evangelio sea predicado a través de nuestras vidas. Entonces, si nosotros como remanentes queremos llegar a la cumbre espiritual, ya está hecho para nosotros. Los que llegaron a la cumbre espiritual, ¿a qué se sujetaron? José llegó a la cumbre espiritual. ¿A qué se sujetó? A la promesa del Cristo. Génesis 3:15. José llegó a la cumbre espiritual porque se sujetó a la promesa de Jesucristo, la simiente santa. Génesis 3:15. Noé llegó a la cumbre espiritual. ¿Por qué? Porque se sujetó también a la promesa del Cristo, del arca. Génesis 6:14. El arca es Cristo. Por eso llegó a la cumbre espiritual. Por eso tuvo éxito en su época. Moisés llegó a la cumbre espiritual. ¿Por qué llegó a la cumbre espiritual? Porque entendió la promesa, el sacrificio de la sangre, Éxodo 3:18. Por eso Moisés llegó a la cumbre espiritual. Isaías llegó a la cumbre espiritual. ¿Por qué llegó a la cumbre espiritual? Porque entendió la promesa de Dios, la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Llegó a la cumbre espiritual. Pedro llegó a la cumbre espiritual. ¿Por qué Pedro llegó a la cumbre espiritual? Porque hizo la gran confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Llegar a la cumbre espiritual es conocer la esencia del Evangelio. Es conocer, en otras palabras, ¿a quién? A Cristo. Testificar a Cristo. Esa es la cumbre espiritual. Nosotros nos aferramos a estas bendiciones. Las 7 bendiciones. Estamos dentro de Cristo. Caminamos en dirección a la cumbre espiritual. Dios va a suplir todo y un día estamos en lo alto. En lo alto. Ahí vamos los remanentes. Eso tenemos que llevar a nuestros países. Testificar el Evangelio es eso. Es llegar a la cumbre espiritual a través de Cristo, conociendo la palabra de Dios, testificando la palabra de Dios. Está hecho ya. Está dado ya el Evangelio. Y con eso nosotros, todo esto en nuestra vida tiene que estar como fundamento de nuestra vida. Cristo tiene que ser el fundamento de nuestra vida. A donde vayamos, solo Cristo. A donde vayamos, solo oración. En donde estemos, solo evangelismo. Y las obras se van a levantar en nuestra vida. Entonces, es eso el día de hoy, es eso. Los que llegaron a la cumbre espiritual fueron los remanentes que conocieron el misterio de Cristo. Y hoy nosotros tenemos esa gran bendición en esta época de restaurar el Evangelio, de plantar el Evangelio y de crecer y de irnos a la cumbre espiritual en el nombre de Jesucristo. A levantarnos, ya nos dice la palabra esta semana, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo 5 o 10 minutos ante el Señor. En el día, ganar fuerza espiritual, en la noche, agradecer a Dios en el nombre de Jesucristo por nuestro día. Amén. 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 Que donde estemos y donde vayamos, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, suplirá todo conforme al Evangelio, conforme al evangelismo y conforme al plan de Dios en tu vida. Si no nos vemos, así aparezca algo bonito allá afuera que no tiene nada que ver con el plan de Dios ni el Evangelio, es mejor no tocarlo. Es mejor dejarlo ahí, decirle Señor gracias, ahí nomás, sí está bien, pero aquí, en Cristo, como hijo de Dios, aquí me quedo. Porque ahí Dios me suple, ahí Dios me bendice, ahí puedo bendecir a otras personas, ahí puedo compartir el Evangelio y hacemos que el reino de Dios crezca a través de nuestra vida. Entonces, hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver.